que las escalas de medición son el producto empírico de una operacionalización de variables. Y creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, era David quien resaltaba ese aspecto importante, que él decía, todo lo que hagas desde el punto de vista analítico tiene que tener una coherencia teórica, porque tú no vas a preguntar por pares de zapatos estudiando la democracia, porque se supone que eso tiene que ser un derivado de la teoría, y efectivamente es así. Por supuesto, como esto es un tema más metodológico, no lo vamos a ver o no lo vimos. Empezamos hablando de las pruebas piloto, y que las pruebas piloto es el momento donde estudiamos la consistencia interna y la consistencia externa. Habíamos repasado que la consistencia interna habían varios métodos, pero nosotros utilizamos el de estabilidad interna del alfa de Cronbach, que es un coeficiente que se interpreta del 0 al 1, donde para nosotros empieza a tener interés por arriba del 0.6. Luego, lo que hicimos fue explorar la consistencia interna, pero ya no solamente de un punto de vista de sacar el coeficiente, sino también analizar su estructura interna. Y ahí pudimos entonces evidenciar algunos elementos como las correlaciones, pudimos evidenciar algunos elementos como la selección o los valores de los ítems al eliminar alguno de ellos, y eso por supuesto nos permite tomar decisiones a la hora de presentar criterios tanto de validez como criterios de confiabilidad. Ya nosotros estamos entonces en la escala de consistencia externa. Y la gran pregunta es, bueno, repasa un poco qué es la validez, porque quizás se me ha olvidado. Bueno, la validez sencillamente es un asunto de constructo. Es decir, que nosotros podamos medir lo que en realidad propone teóricamente el trabajo y que los instrumentos o que los ítems sean elementos subrogados desde el punto de vista teórico. Pero claro, cuando exploramos los errores, y habíamos dicho que esos eran criterios sistemáticos, uno pareciese que la validez es que existan elementos teóricos dentro del margen operativo. Como por ejemplo, sabemos que no podemos medir o hacer un ítem que diga cuántos pares de zapatos tienes en tu closet cuando estudiamos la democracia. Entonces es un ítem que no es válido. Eso lo sabemos nosotros desde el punto de vista sistemático. Pero desde el punto de vista empírico, estadísticamente, hay un tipo de validez que se llama validez de constructo, que básicamente lo que nos ayuda a entender es que si las clasificaciones de las dimensiones tienen coherencia empírica. Esto lo vamos a ver a través de una reducción de factores, una herramienta que se llama análisis de componentes principales y que nos va a servir para hacer un análisis factorial exploratorio. Voy a volver a explicar esto para que se entienda el orden de lo que estoy explicando, porque obviamente esto es un área bastante amplia y lo que yo estoy eligiendo es una técnica, una herramienta y un método para que tengamos coherencia. Nosotros estamos ahora, en este momento, en análisis de validez y lo estamos haciendo a través de un ordenamiento de dimensiones por algo que se llama análisis factorial exploratorio. Pero el análisis factorial es un grupo de familias y nosotros lo estamos haciendo bajo el método análisis de componentes principales. Ya después vamos a ver de qué se trata eso. Lo importante entender aquí es algo. Resulta ser que cuando nosotros estudiamos uno de nuestros constructos, que habíamos dicho que en sociología nosotros no estudiamos la inflación, ni la estatura de una persona, ni la medida de una persona, sino que estudiamos constructos, es decir, que son componentes abstractos que no se observan directamente, tenemos que construir una serie de indicativos o de ítems que sean observables indirectamente y que podamos conocer las dimensiones latentes de nuestro constructo. Por ejemplo, cuando estudiamos temas como democracia, afectos, ideología, representaciones sociales, uno dice, wow, pero esto es un tema muy amplio que yo lo puedo hacer a través de un ítems. Por lo tanto, la mayoría de nuestros constructos no son unidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te recuerdas en métodos, cuando nosotros hacíamos las famosas tablas de, bueno, una variable, que es el constructo, o lo que nosotros aquí llamamos constructo, se segrega por dimensiones. ¿Y qué son dimensiones? Son arreglos teóricos donde presentamos un grupo coherente de indicadores.
Entonces, a partir de estos indicadores es donde vamos generando los ítems. Pero cuando vemos el cuadro de operacionalización de variables, es decir, esto que nosotros hacemos con la operacionalización de variables, vemos que la variable o el constructo se descompone en dimensiones teóricas y las dimensiones teóricas tienen a su vez indicadores. Y de los indicadores es donde se despliegan los ítems. Por lo tanto, podemos decir que nuestros variables no son unidimensionales. Y este es un gran punto, porque si nosotros estamos trabajando una variable unidimensional, esto que estamos viendo aquí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno de los elementos básicos de la validez es que nuestro constructo tenga multidimensiones, es decir, que tenga varias dimensiones de clasificación. Repito, esto es algo que nosotros vemos en método, bueno, en realidad se ve en método 1, también se repasa en métodos 2, pero sobre todo se hace mucho énfasis en métodos 4, que es cuando operacionalizamos variables. Entonces, el gran punto que nosotros queremos resaltar acá es que es de gran utilidad evaluar la consistencia de los compuestos teórico-conceptuales. Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer con estos criterios. Ahora, cuando hay algo muy importante que la gente tiende a confundir y que no son las mismas cosas, y es el método y los modelos de razonamiento, que obviamente los métodos se amparan en modelos de razonamiento, pero los modelos de razonamiento no necesariamente son los métodos científicos. Esta es una parte, vamos a llamarla de modelo de razonamiento, que les va a permitir a ustedes entender por qué esta técnica de análisis exploratorio factorial es la más pertinente para trabajar la validez. Y si bien esto, obviamente, tiene un trasfondo estadístico, yo lo que les estoy presentando a ustedes es el piso epistemológico y sobre todo el piso lógico de por qué hacemos estas cosas. Porque cuando lo conozcan van a decir, oye, tienes razón, esto es lógico que se haga así. Como todos nosotros sabemos, hay dos modelos de razonamiento o dos métodos filosóficos que nos sirven como modelos de razonamiento, que es la deducción y la inducción. Uno de los principios básicos de sociología es que la deducción está relacionada con la visión o con el enfoque cuantitativo. ¿Ok? Esta es, repito, una de las bases epistemológicas y ontológicas que nosotros vemos en métodos 1 y métodos 2. La deducción es el modelo de razonamiento de las investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque las investigaciones cuantitativas, su enfoque, su cometido, su meta es verificar hipótesis. Y si ustedes tienen dudas acerca de esto, la única manera de que tú tengas una investigación cuantitativa es que operacionalices variables. Y operacionalizar variables es el aspecto procedimental de la deducción. ¿Por qué? Porque la deducción es colocar criterios generales para poder llegar a conclusiones específicas. Por lo tanto, si yo no operacionalizo variables ni tengo un precepto o un marco teórico, no tengo un proceso deductivo en el cual hacer mi instrumento de investigación. Por ejemplo, y repito lo que decía el compañero la semana pasada, yo no puedo colocar un instrumento que tengo 10 pares de zapatos cuando estudio la democracia porque se supone que yo tengo un marco teórico conceptual. Claro, y es de ese marco teórico conceptual donde yo operacionalizo mi parte empírica. Entonces, quiere decir entonces que la deducción... Profe, disculpe que le interrumpa. Hay compañeros que están pidiendo el acceso. Gracias. Sí, gracias a ti. Ok, entonces como les continuaba diciendo, la deducción es el criterio lógico de las investigaciones cuantitativas. Y seguramente, vamos a salirnos un poco de esta área de análisis de datos, seguramente has escuchado hablar que las investigaciones cualitativas persiguen un modelo inductivo. ¿Por qué?
porque su principal peso es en la realidad empírica y luego van a la teorización, es decir, funcionan al revés. Nosotros aquí utilizamos una lógica inductiva para tratar la validez. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aquí arriba operacionalizamos una variable, se supone que yo cuando, por ejemplo, revise el tema quizás de la democracia y vea que la democracia se divide en dos dimensiones, que es la democracia participativa, por un ejemplo, o la participación poblacional y el respeto por los derechos humanos, yo puedo decir, bueno, que el concepto de democracia tiene al menos dos dimensiones, que es la participación y es el respeto por, qué sé yo, por el derecho a elegir. Son dos dimensiones. Entonces, en mi marco teórico, o que es lo que me va a conducir a mi operacionalización de variables, yo tengo que tener todo esto sustentado. De manera tal de que si yo genero algún ítem sobre, por ejemplo, participación, sé que este es un indicativo de la dimensión 1, que es el gran aspecto de la democracia, como por ejemplo la participación. Y que si yo genero un ítems o redacto un ítems sobre democracia, pero que pertenezca a la dimensión 2, que es respeto a la elección o la libre elección, todo esto va a estar coherente con clasificaciones teóricas. Entonces, en la generación de operacionalización de variables, yo voy a redactar tantos ítems en función a los indicadores y los indicadores a su vez van a corresponder a una dimensión, ¿verdad? Eso es lo que todos nosotros ya sabemos porque básicamente es todo lo que estuvimos haciendo en método. Pero ¿qué pasa? Y fíjense esta lógica. ¿Qué pasa si nosotros empezamos al revés? Es decir, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que hoy vamos a ver una herramienta que primero nos va a agrupar los ítems sin saber si hay algún contraste teórico o sin saber si algunos de ellos pertenecen a dimensiones y sin saber si algunos de ellos pertenecen a variables? Es decir, si arriba es un proceso deductivo lógico, lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a agarrar todos los ítems y a través de la herramienta que le vamos a presentar hoy, los vamos a agrupar. Ahora, ¿qué uno esperaría para generar validez de constructo? Bueno, que las agrupaciones de los indicadores correspondan a la agrupación teórica. Por ejemplo, si tú entras a un automercado, tú vas a ver un pasillo, que es un pasillo para vegetales, o mejor dicho, un pasillo de vegetales, y el otro pasillo, el pasillo 2, es el pasillo de los lácteos. Entonces se supone que este que está aquí, el indicador 1, puede ser el repollo, y el que está aquí al lado es el pimentón. Entonces, pimentón y el repollo pertenecen al pasillo 1, que es el pasillo de las verduras. Pero resulta ser que si ese es el pasillo, este que estoy señalando aquí es el pasillo de los lácteos, aquí debe estar el yogur y aquí debe estar la leche descremada. Entonces, leche descremada y el yogur pertenecen a una dimensión y el repollo y el pimentón pertenecen a otra dimensión. Lo que yo estoy diciendo es que la herramienta lo que hace es presentarse el pimentón, el repollo, la leche descremada y el yogur sin ningún contexto. ¿Cómo probamos nosotros que nuestro instrumento es válido? Si el propio instrumento me agrupa estos dos y me agrupa estos dos. Si me los agrupa, yo puedo decir, mira, entonces hay validez teórica. ¿Por qué? Porque inductivamente el instrumento me está relacionando los vegetales y me está relacionando los lácteos. Y según mi marco teórico, los automercados se dividen en lácteos y en vegetales. Entonces hay una correspondencia. Y esa es la manera donde a través de la técnica que vamos a ver hoy, va a existir una relación lógica de constructo. Porque la gran pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿cómo estadísticamente tú puedes corroborar si lo que yo estoy haciendo es teóricamente válido? Porque se agrupan los indicadores en función a una teoría. ¿Y qué pasa si no se agrupan? Bueno, obviamente, si no hay evidencia de agrupación, si por ejemplo la leche se me mezcla con el pimentón y el repollo se mezcla con el yogur, yo voy a decir, bueno, no tengo evidencia porque no hay uniformidad teórica.
Y obviamente no voy a tener criterios empíricos para demostrar la validez. Esto es lo que nosotros estamos aquí tratando, es el piso lógico de este procedimiento estadístico. Si entendemos este procedimiento lógico, va a ser muy fácil, repito, la lógica de reflexionar con la estadística. Porque yo les puedo decir, mira, saquen esta estadística, si te da esto, y los puedo enseñar a hacer una lectura interpretativa. Y les puede ir bien, por supuesto. Pero si no entienden este piso de razonamiento, no van a entender cuál va a ser la lógica con que la herramienta va a trabajar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Tenemos entonces el instrumento que nosotros habíamos visto la semana pasada. La semana pasada presentamos 7 y estamos diciendo que estamos estudiando el autoritarismo. Pero resulta ser que el autoritarismo al cual yo definí, o la Real Academia, no recuerdo dónde saqué este concepto, dice que es aquel régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. La gran pregunta es, teóricamente, otros autores que han estudiado el autoritarismo lo han presentado como un constructo que tiene dimensiones teóricas, o el autoritarismo es un concepto unidimensional. Yo, para poder hacer este ejemplo, me volé la parte de las dimensiones. Es decir, yo les estoy diciendo a ustedes, aquí en este ejemplo, como yo lo estoy presentando, que el autoritarismo es un constructo unidimensional. Es decir, que todos estos 7 elementos son una sola dimensión, que no hay clasificación de dimensiones en el autoritarismo. Ahora la pregunta ¿es así desde el punto de vista teórico? Las personas que estudian el autoritarismo han evidenciado, en términos cuantitativos, han evidenciado que eso es así. Bueno, repito, yo me volé la parte teórica y asumo que el autoritarismo es unidimensional. Estos son los indicadores y estos son los ítems. Habíamos dicho que nosotros medimos, esto es obviamente es un instrumento real, y yo moché los resultados para que sea más fácil de ver, pero básicamente es una escala de Likert del 1 al 3, eran de 5, pues yo lo reduje, en el cual las personas tienen que decir qué tan de acuerdo, neutral o en desacuerdo están con cada postura. La semana pasada habíamos hecho un ejercicio y habíamos hablado de las preguntas control. Las preguntas control, y vamos a repasar esto de manera muy breve. Las preguntas control eran preguntas que cambiaban el sentido del cuestionario para poder garantizar que las respuestas no sean mecánicas, sino sean respuestas a conciencia. Y el ejemplo más gráfico que habíamos colocado al respecto era cuando tú ponías a prueba a tu pareja y le hacías 3 preguntas, tendencias a que te quisiera, y la última le cambiabas la dirección esperando que él contestara al revés, para que tú evaluaras la consistencia. Porque si él contestaba de manera autómata, de manera mecánica, perdón, él iba sencillamente a mantener su misma respuesta cuando tú alteraste la dirección de la pregunta. Ante este escenario, cuando calculamos el alfa de Cronbachs, recuerden que nos dio un alfa bajísimo, pero hay una ventaja, que es que ya nosotros sabemos, ¿ok? Ya nosotros sabemos no solo calcular el alfa de Cronbachs, sino que sabemos cómo explorar la consistencia de un instrumento, tomando en cuenta uno de los criterios básicos, que es las variables control. Entonces, para hacer este procedimiento, nosotros habíamos dicho que ir a analizar la escala de habilidad, metíamos todas las opciones en este cuadro, no íbamos a tocar ningún estadístico por los momentos y le damos OK. Y me da un alfa bajo. Cualquiera que no sepa de fiabilidad dirá, oye, vale, lástima que no me fue fiable. Bueno,
No podré estudiar, no podré ir a campo, o mentiré, diré que sí es confiable, o reportaré sencillamente que salí a la calle a recolectar una información con un instrumento poco confiable. Entonces voy a dudar de mis resultados. Pero como nosotros no somos unos calculadores de fiabilidad, sino somos unos analistas, entonces hacemos el mismo procedimiento y lo que hacemos es pedir la estadística de las correlaciones y las estadísticas de la escala si se elimina el ítems. Entonces, cuando le damos OK, nos damos cuenta ya, chicos, que se me está acabando la batería. Okay. Entonces yo me voy a dar cuenta que el primer ítems, ¿verdad?, está teniendo problemas con todo el mundo. Es decir, fíjense que cuando yo evalúo la relación del primer ítems con los demás ítems en la tabla de correlaciones, que la aprendimos a leer la semana pasada, nos damos cuenta que hay una relación inversamente proporcional, una relación nula, una relación inversamente proporcional, una relación nula, una relación nula y una relación inversamente proporcional. Entonces, ante ese escenario decimos, wow, pero esta persona como que se lleva mal con todo el mundo, que es lo que estará presentando ese ítems. Y lo confirma nuestra tabla de abajo. Fíjense que la última columna, ¿cuál es el valor de los ítems si se elimina cada uno de ellos? Y nos damos cuenta que el primer ítem, si se elimina, el alfa me sube a 0.7, de 2 que lo tengo en este momento. Entonces, cuando me doy cuenta, no es que imponer decisiones sin consultar libre y ampliamente sea un ítem inválido. Es que resulta ser, que yo no me he dado cuenta, que está en sentido contrario. Entonces, como eso ya yo lo tuve que haber determinado, lo que hacemos es transformarlo. ¿Cómo se transforma? Lo metemos en transformar, recodificar en la misma variable, metemos esta variable, viejos valores y nuevos valores, y decimos, cuando la variable 1, que es las personas que están en desacuerdo, ahora coloca las que están de acuerdo. Y cuando ellas te digan que están de acuerdo, dile que ahora que signifique que está en desacuerdo. ¿Por qué se hace eso? Bueno, algo muy lógico. Si tú le haces 3 preguntas tendenciosas a tu pareja para ver si te quiere y la última se la presentas en forma contraria, lógicamente, cuando él te conteste de manera consistente, tú vas a asumir que tiene un comportamiento lineal. Eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Decir que una pregunta realizada al revés, las respuestas, para que sean consistentes con las demás, tienen que estar de manera inversa. Entonces, al transformar las variables, ¿verdad?, le damos nuevamente analizar, escala, reducción de dimensiones, le doy OK, y el sistema va a decir, ah, mira, ahora vale 0.84. Y aquí, obviamente, fíjense que yo puedo mejorarlo a 0.9, pero bueno, esto ya es otro análisis que vamos a hacer. De esta manera, yo me aseguro que mi instrumento sea confiable. Ya esa parte, ya la habíamos visto la semana pasada, eso había quedado claro, pero habíamos prometido que lo íbamos a repasar. Ahora bien, ya que tenemos un instrumento confiable, ahora pasemos al tema de la fiabilidad. Vemos las matrices de intercorrelaciones y nos damos cuenta de un pequeño elemento. Que aquí, no, aquí yo no tengo las matrices. Que aquí hay algo que se llama matriz de correlaciones interelementos. Entonces, ya como yo tengo, ¿verdad?, mi matriz acomodada, vamos a explorar un poco qué significan estos elementos. Nos metemos a SPSS y tenemos esta matriz de correlación inter-ítems. Esta es la misma que tengo yo en la presentación, solamente que quiero que vean que cómo la saqué. La saqué y haciéndolo exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada. En estadística y la matriz de correlación inter-ítems. Ahora, si ustedes recuerdan cómo se lee esto,
para la fiabilidad, yo evaluaba cómo le caía una persona con el resto del mundo. Es decir, yo evalúo a A y veo cómo se lleva A con B, A con C, A con D, A con E, A con F. Y yo puedo ver cuál de cada uno de ellos es el más amistoso con los demás. Es decir, cuál correlaciona más. Y la persona o el elemento que menos correlacione con el otro o con otros, yo puedo decir, es el que está más en riesgo de no aportarme fiabilidad. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos visto en fiabilidad. En validez, nosotros hacemos una interpretación distinta. ¿Por qué? Porque validez, a través de algo que se llama reducción de factores, indica, y atención con esto, que es una técnica en la cual se crean variables latentes, es decir, utilizan la carga factorial o, vamos a decir, las correlaciones para generar nuevas variables y de 7 variables reducirlas al mínimo posible. Esto ya lo vamos a ver teóricamente, pero la gran pregunta aquí es que si ya nosotros sabemos interpretar esta matriz de correlación para la fiabilidad, ahora lo vamos a hacer para la validez. ¿Y cómo se interpreta? Ver cuáles grupos o cuáles individuos correlacionan entre sí al punto de formar grupos. Por ejemplo, si en confiabilidad, vamos a hacerlo un poco más explícito. Si en confiabilidad, yo me preguntaba, por ejemplo, si Osvaldo correlacionaba bien con Josberlin o con David o con María Gabriela, para ver si él iba a ser invitado o no a la próxima fiesta. Igualmente lo hacía con Josberlin, igualmente lo hacía con David. O sea, yo lo que quiero ver es que si nosotros vamos a tener una fiesta este fin de semana, yo quiero ver quién es el más pana que correlaciona bien con todo el mundo y quién es el que menos correlaciona con todo el mundo. Porque de repente, Osvaldo, por poner un ejemplo, es un chico que no correlaciona con nadie. Entonces Osvaldo me va a quitar confiabilidad a mi fiesta. Ahora, el análisis es distinto. Porque como estamos reduciendo factores, yo lo que voy a ver es cuáles grupos se van a conformar en mi fiesta. Porque todos en la fiesta no vamos a estar juntos. Cuando tú vas a una fiesta, es normal que tú hagas un grupito en la esquina, un grupito en la sala, un grupito aquí, y tú intuyas que la conformación de grupos es porque están correlacionados entre ellos. Y tienen distintas correlaciones entre los grupos. Entonces, por ejemplo, yo voy a una fiesta y me encuentro a mi pana Osvaldo, mi pana David, porque los tres jugamos básquet, a los tres nos gustaba el fútbol, a los tres nos gusta irnos por ahí a tomar cerveza, y como correlacionamos los tres, nos juntamos como amigos y nos llamamos los echadores de vaina cerveceros y hacemos un grupo. ¿Por qué? Porque correlacionamos nosotros bien, pero resulta ser que nosotros no correlacionamos bien con Josberlin ni con María Gabriela. Pero Josberlin y María Gabriela correlacionan bien ellas, porque resulta ser que les gusta mucho ir al cine, comparten muchísimo ir para la playa, les fascina ver películas hasta la madrugada y eso las correlaciona. Pero resulta que David, Osvaldo y a mí no nos gustan las mismas cosas que a ellas sí les gustan. Entonces, este sábado, en mi fiesta, yo sé que nos vamos a poner en una mesa, nos vamos a sentar mi pana Osvaldo, mi pana David y yo. Y en otra mesa, seguramente se va a sentar Josberlin y María Gabriela. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros 5? Que éramos 5 y ahora los factores o el análisis factorial nos redujo a 2 dimensiones. Y lo que hay que estudiar ahora, ¿quiénes son los que correlacionan positivamente con cada una de las mesas donde nosotros nos vamos a sentar en grupo? ¿Cómo se come esto en términos teóricos? Resulta ser
que esta correlación te permite ver a ti si yo estoy correlacionando bien con Osvaldo, pero oye, mira, Osvaldo y yo correlacionamos bien con David, porque se supone que los tres deberíamos estar correlacionando alto. Esto se detecta a través de esta matriz y, por ejemplo, si yo veo se implementan decisiones por consenso y se es intolerante con opiniones en contra, mira, aquí está, 0,9.5. Es decir, está muy cercano al 1. Correlacionan muy bien. Pero resulta ser que aquí abajo donde dice se respetan los medios se respeta los medios que publican noticias adversas al gobierno. Mira, también correlaciona muy bien con este elemento y también correlaciona muy bien con el que publica noticias adversas. Es decir, pareciese que imponer decisiones por consenso, se es intolerante en opiniones en contra y se respetan los medios que publican noticias, se correlaciona muy bien entre ellos. Es decir, son como David, Osvaldo y yo. Se sentarían juntos en una mesa porque comparten cargas factoriales. Son panas, son amigos, correlacionan muy bien entre ellos, pero no pasa lo mismo con los que están en otros colores. Esa es una manera visual, práctica, empírica de explorar y de garantizar cómo se van conformando los grupos en términos de correlaciones. Ahora bien, vamos a explicar ya teóricamente qué quiere decir un análisis de componentes principales. Un análisis de componentes principales lo que hace básicamente es evaluar la relación de cada ítem con un número de factores. ¿Qué es un factor? Es una combinación lineal de todos los elementos que conforman la muestra, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Qué es una combinación lineal? Es la mesa donde nosotros nos vamos a sentar a reunirnos el sábado de mi fiesta. ¿Qué es un factor? Es la mesa que nos va a agrupar a nosotros, porque se supone que las mesas es donde nos agrupamos quienes somos panas y no dejamos sentar o que se vayan por otra mesa los que no son nuestros amigos, pues. Por eso es cuando tú vas a una fiesta, una discoteca, tú ves un grupo de amigos y ves al otro lado a otro grupo de personas. ¿Qué quiere decir? Que seguramente todos ellos son amigos, comparten elementos comunes que no comparten el otro grupo. Y si yo voy a llegar a una nueva fiesta, yo voy a tener que tomar una decisión. Yo voy a decir, bueno, ¿en qué factor me siento? ¿El factor allá de los que juegan básquet, les gusta el cine, les gusta rochelear? ¿O me siento con el factor de los grupos donde leen, ven películas, leen historietas? ¿Con cuál correlaciono yo? No lo sé. Eso es lo que nosotros averiguamos acá. Por lo tanto, el ACP, es decir, el análisis de componentes principales, repito, que el ACP es una técnica para el análisis factorial exploratorio, por eso es que es factorial, porque nosotros analizamos factores, porque los factores son los que reducen las dimensiones, es decir, los factores son las mesas. El ACP es una técnica descriptiva de relaciones múltiples entre un conjunto de variables continuas o métricas en una matriz de datos. Ahora, recuérdense que nosotros, todas nuestras variables son ordinales, pero yo les digo a ustedes que podemos hacer una trampita y decir que no son variables ordinales, sino son variables métricas de 1, 2 y 3. Es decir, fíjense cómo nosotros, al entender los niveles de medición y al jugar con ellos, podemos ampliar los márgenes analíticos. Tanto el enfoque geométrico de Pearson, que es el alfa de Pearson, obviamente, como el de Hostelin, interesa la obtención de componentes que representan variables latentes. Entonces, si tú intuyes lo que yo estoy diciendo acá, prácticamente estos estadísticos lo que están diciéndote es esto, el criterio inductivo. Es decir, estos que están aquí somos Osvaldo, David y aquí María Gabriela y Josberly. Pero nadie sabe quiénes somos amigos, porque nosotros llegamos a las fiestas cada quien por separado. Pero aquí me están diciendo que el análisis factorial reduce a dimensiones latentes. Así que cuando el análisis me diga que Josberly y María Gabriela pertenecen a un factor o correlacionan bien con un factor y David y Osvaldo correlacionan bien con otro factor, ya me está
clasificando los ítems en factores. Y si yo quiero ver un criterio de validez, voy a ver si esos factores comulgan con las dimensiones teóricas. O en pocas palabras, las dimensiones teóricas en operacionalización de variables son los factores en un análisis factorial exploratorio. Y por lo tanto, si el análisis factorial me reúne en factores de la misma manera que me reúne la teoría, tengo evidencias de un instrumento válido. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, desde el enfoque de Hotelling, no sé cómo se pronuncia eso, el propósito es la construcción de un conjunto de variables artificiales. ¿Por qué artificiales? Bueno, porque son combinaciones lineales entre un grupo de variables que comparten carga factorial, es decir, que comparten intereses comunes. Y1, Y2 o Y las que sea, que son combinaciones lineales de las variables originales. Es decir, la mesa, que es Y1, que es la primera variable artificial, Y1, se va a llamar la mesa de los bonchones, que es quienes almacenan las variables originales como somos Osvaldo, David y yo, que bebemos cerveza y nos gusta la música. ¿Cómo se hace esto? A través de dos elementos claves. Uno, estudiando el nivel de varianza explicada de los factores y estableciendo el número de factores y estudiando las relaciones de cada variable original con las combinaciones latentes o en este caso los factores. Ya vamos a explicar eso con más detalle. Primero, ¿qué es la varianza total explicada o cómo se interpreta este cuadro? Este cuadro lo que quiere decir es que cuando este programa llama componentes a factores, otros programas los llaman factores, ¿ok? Ojo con esto. Pero cuando hablamos aquí o cuando el sistema me habla de componentes, es lo mismo que yo diga variables artificiales o factores o componentes principales. Pero recuerden que estamos en una clase de análisis factorial, donde el análisis de componentes principales es un tipo de análisis factorial. ¿Ok? Entonces, componentes, variables artificiales, variables latentes, o para que les sirva más de ejemplo, la mesa en que nos vamos a sentar un grupo de personas el sábado. Lo que a mí me interesa esto es el propio, al menos este sistema SPSS, te dice cuál es la varianza explicada por un factor explica el 60%, pero si yo me quedo con dos factores, es decir, una mesa, voy a sentar el 60% de los que van en la fiesta. No, vale, pero es que todos somos diferentes. Bueno, si pongo dos mesas, voy a explicar el factor, o sea, si pongo dos mesas, es decir, dos factores, voy a explicar el 84% de la varianza acumulada de mis invitados. Oye, ¿y por qué no pones tres factores? No, porque yo no puedo correr el riesgo de poner un tercer factor para que no me explique más varianza. Es decir, que cuando yo voy a una fiesta y yo digo, ¿quiénes van? Bueno, vamos tales personas. Bueno, déjame poner 5 mesas. ¿Para qué? Para que al final nos quedemos una en cada una. No, lo que nos interesa es reducir la cantidad de personas a pocos factores, es decir, agruparlos de acuerdo a sus características. Por eso es que SPSS, bueno, hasta donde tengo yo experiencia, es el único programa que te dice cuántos componentes son los suficientes para presentar como varianza explicada. En otros programas te los presenta todos y tú decides con cuál quedarte. Aquí hay una ventaja. Entonces, lo que nosotros tenemos que reportar es la cantidad de varianza explicada por los factores que SPSS me diga. Entonces, aquí podemos decir que con dos factores explico el 84% de la inercia total de todas las variables sobre el autoritarismo. Recuerden que estamos trabajando sobre el autoritarismo. Ahora bien, ¿cómo se lee esta tabla? Después digo cómo sacarla. En esta tabla estamos todos nosotros. Estamos David, está Osvaldo, Gesberly, María Gabriela, Wilmer, Sofía y Pedro. Estamos todos. Y resulta ser que aquí hay una cosa que es ese componente 1 y componente 2, que me están diciendo que estos dos componentes explican el 84% de la inercia de todos nosotros. Básicamente, recuerden esto,
Recuerde la lectura de cómo se interpretan las tablas de correlaciones. Básicamente, aquí yo lo que voy a ver es cómo cada ítem correlaciona con qué factor, para yo saber en qué mesa lo siento. Entonces, por ejemplo, se imponen decisiones sin consultar libre y ampliamente, correlaciona ampliamente, fíjense que está casi en 1, con el factor 1. Pero con el factor 2, miren, menos 0.1, muy cercano a 0. Es decir, que pareciese que el ítem que dice se imponen decisiones sin consultar libremente, parece que le va bien con la mesa 1 y no con la mesa 2. Vamos a ver entonces quién más está sentado en la mesa 2 con esta persona. Vamos a imaginar que aquí se sentó David, pero vamos a ver. Se es intolerante con las opiniones en contra. Miren, 0.9, casi 1, pero para la mesa 1. Y la mesa 2, menos 0.2. Correlaciona poquito. Y va a imaginar que este es Osvaldo. Bueno, resulta ser que yo estoy diciendo que estos dos ítems correlacionan altamente con la mesa número 1. Por lo tanto, ellos dos tienen que tener denominadores comunes. ¿Qué será? No sé. Para eso son los sociólogos. Un estadístico o alguien que me diga, yo soy un estadístico puro que no sé nada de la vida, te puede hacer este ejercicio. Pero el problema es que no vas a saber identificar qué los agrupa. Porque no vayan a pensar que la estadística les va a decir, bueno, si como se sientan Wilmer, David y Osvaldo juntos, a ellos yo los voy a llamar los bonchones. ¿Cómo el paquete estadístico le va a poner nombre a un grupo de criterios que correlacionan? Él no nos conoce a nosotros. Eso lo denominas tú. Por eso es que cada vez que tú vas por la vida, tú ves ahí, mira, ahí están agrupaditas las chismosas. Míralas ahí. ¿Quién les pone ese nombre a las chismosas? La naturaleza no. Se lo pones tú porque ves denominadores comunes. Pero ese es un plus tuyo. Ahora, la gracia de esto, el plus profesional, el plus sociológico, tu estocada como profesional, va a ser nombrar estos grupos. ¿Y cómo los llamo, Wilmer? ¿Qué me recomiendas tú? No, yo no te puedo recomendar nada. Que te lo recomiende la teoría o, si no hay teoría que lo respalde, lánzate tú una vaina creativa. Algo tienes que ver allí. Claro, obviamente hay cosas también que están a la luz. Se encarcela a quienes difundan noticias adversas. Bueno, mira, a la mesa 1 este no va, porque aunque correlaciona casi cercano a 6, que para lo que nosotros empieza a ser interesante, no está mal, o sea, no correlaciona tampoco tan mal, pero mira con quién correlaciona bien, 0.7, con la mesa número 2. Quiere decir que este ítem está en una mesa distinta a estos dos primeros. Ahora, ¿qué tienen estos dos componentes? Vamos a seguir viendo. Se respeta a los medios que publican noticias adversas al gobierno. Miren, 0.9, casi a 1. Quiere decir que este está entonces en la misma mesa que el primero y el segundo ítem. Se encarcela miembros de partidos políticos opositores. Oye, miren este. 0.4 no correlaciona bien con el primer factor, pero miren cómo correlaciona con el segundo factor. 0.8. Entonces quiere decir que este correlaciona con el 2. Lo que quiere decir que hay algo común entre se encarcela a quien difunde noticias adversas al gobierno y se encarcela a los miembros partidos políticos de oposición. Hay algo que en estos dos que generan comunalidades o que generan elementos asociativos con este segundo factor que son distintivos a los tres que ya habíamos visto. Se irrespeta la libertad de miembros de movimientos gremiales opositores. Oye, ¿pero qué pasó aquí? Miren, menos 0.1, es decir, no correlacionó con el componente 1, pero miren acá, tampoco. Bueno, hay una media correlación con el componente 2, pero yo a esta persona, yo no lo sentaría ni en la mesa 1 ni en la mesa 2. Es decir, parece que estamos un grupo de personas, otro grupo de personas y llegó un tercero como que no se parece mucho a ninguno de los dos grupos. Vamos a ver, vamos a analizar, porque de repente están las chicas de un lado hablando de temas de cine, de deporte, y por otro lado estamos hablando los hombres de qué sé yo, de vino, de whisky, y llegó alguien que le gusta.
otra cosa distinta. ¿Dónde lo sentamos? Vamos a ver. Y finalmente tenemos, se cuestionan nuevos espacios críticos en medios radiales. Correlaciona bien con el ítem 1, pero no correlaciona con el ítem 2. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que de 7 variables, es decir, de 7 ítems, el programa me los redujo a 2. ¿2 qué? 2 variables artificiales o 2 componentes o 2 factores, como ustedes lo quieran llamar. ¿Cómo se saca esto en SPSS y cómo hacemos la interpretación teórica? De la siguiente manera. Bueno, y por supuesto, ya con la matriz de correlación, ya yo más o menos pude haber visto el panorama. Lo que pasa es que obviamente es un poquito más complicado verlo por las matrices de correlaciones porque tendría que ver uno por uno. Este elemento de componentes principales me da la opción de verlo con la reducción de dimensiones. Entonces, me voy a analizar. ¿Qué dice aquí? Reducción de dimensiones. Es decir, que SPSS tiene un módulo donde reduce dimensiones de manera que establece combinaciones lineales entre los vectores de cada ítem para presentarme cuál de ellos es el que colabora más. ¿Para qué? Plácata. Para hacer un análisis de factores. Entonces, me voy a los factores y me van a preguntar, ok, Wilmer, ¿cuáles son las variables que tú quieres que yo examine para ver a cuántos factores los puedo agrupar? Entonces yo digo, bueno, o básicamente sería, bueno, Wilmer, dime quiénes vienen para cuántas mesas yo pongo. Bueno, mira, viene este invitado, bueno, ven todos los invitados. Plácata. Yo diría no tocar nada, pero obviamente me gustaría que ustedes exploraran esta parte, no para que se la grabaran, pero sí más o menos para que entendieran un poco. En descriptiva, hay algo que se llama una solución inicial. ¿Qué quiere decir una solución inicial? Quiere decir, todos vamos a llegar solos a la fiesta. O sea, nada de que esté llegando David con Osvaldo, porque ya al llegar David con Osvaldo, ya yo estoy diciendo que ellos dos son amigos. Y la idea es que todos lleguemos a la fiesta solos al mismo tiempo y automáticamente nos sentemos en la mesa. Esa es una solución inicial. Bueno, aquí hay otros elementos de estadísticos. Las pruebas de felicidad no las vamos a ver todavía. La extracción. Fíjense que dice aquí. Método. Componentes principales. Que es el método que nosotros estamos viendo. El método que estamos viendo nosotros es el ACP, análisis de componentes principales. Fíjense que todo concuerda con la explicación que yo estoy dando. En análisis de componentes principales es un método de análisis factorial. ¿Y para qué estamos haciendo análisis factorial? Para hacer un análisis factorial exploratorio para la validez de un instrumento. Entonces, con componentes principales hay obviamente muchos otros elementos que son ortogonales y todo eso. En rotación, bueno, hay varios tipos de rotación. Rotación, chicos, es básicamente como que tú te contraten para tomar fotos en una boda. Y tú estés tomando fotos de frente a la boda y de repente te subas a un piso 2 y tomas la foto de arriba. No es que estás viendo bodas distintas, es que estás viendo la misma boda pero de otro ángulo. Es decir, viendo cómo se pueden hacer nuevas mesas. ¿Ok? Pero aquí no coloquemos ninguna. Y bueno, ya las otras es un poquito más complicado. Le damos OK. Me van a decir la dimensión inicial es que todos llegamos, mira, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que la solución inicial es que todos llegamos solos. Me da este cuadro, que es la explicación total de la varianza. Él me está diciendo aquí, mira, Will, con el componente número 1 y número 2, ya tú tienes la explicación del 84%. En pocas palabras, lo que me está diciendo, tranquilo, que con todos esos panas que vienen a nuestra fiesta, con 2 mesas es suficiente. En 2 mesas, tú reúnes al 80, bien clasificadito, al 84% de los 7 invitados que van a venir a nuestra fiesta. ¿Cómo se va a sentar cada invitado? Bueno, aquí lo tienen y ya ustedes lo saben interpretar. ¿Cómo funciona cada ítem en función a los componentes?
Ahora, pero yo no veo aquí algo que me permita determinar si mi instrumento es válido o no es válido, porque hasta donde yo veo, yo lo que hice fue como clasificar los ítems, pero todavía como que falta esa explicación. Yo les había comentado a ustedes que por temas del ejercicio, yo estudié el presenté el autoritarismo y dije, el autoritarismo no tenía dimensiones. Sino el autoritarismo era un constructo con un cúmulo de ítems de observación directa. Pues resulta ser que yo identifiqué, o que identificamos, dos mesas y un ítem que no cuadró con nosotros. En la primera mesa se implementan decisiones por consenso o al revés, ¿verdad? No se implementan por decisiones con consenso, se es intolerante a las opiniones en contra, se respeta los medios que publican noticias adversas, se cuestionan nuevos espacios críticos a medios radiales, están sentados en una mesa, pertenecen a un grupo y el segundo grupo, según el componente, me presentó se encarcela a los miembros políticos de la oposición y se encarcela a quienes difundan noticias adversas al gobierno. Y un tercer ítems que no se me sentó en ninguna mesa, que se respeta la libertad de miembros gremiales opositores. Ahora, la gran pregunta que yo haría es, ¿cómo yo sé si lo que estoy estudiando tiene validez o no tiene validez? El segundo punto que hay que discutir es estos grupos o factores o componentes, como tú los quieras llamar, o variables artificiales o variables latentes, como tú los quieras llamar, es cómo se llaman estos grupos. ¿Estos grupos ya tienen nombre de acuerdo a la teoría? ¿O no encontré una teoría que los aglomerara de esta manera y el nombre se los voy a poner yo? Pero resulta ser que el autoritarismo, claro, que se ha operacionalizado. Y uno de los elementos lo estudió Tulio Ramírez en el 95, que cuando operacionalizó el constructo autoritarismo, dijo que el autoritarismo tenía 4 dimensiones: el conservadurismo político, las tendencias antidemocráticas, las tendencias o los criterios represivos y la tendencia al liderazgo. Pues resulta ser que 2 de mis grupos, si ustedes se ponen a ver, el primero pertenece a tendencias antidemocráticas. El segundo parece que también son criterios antidemocráticos, pero tienen un margen más represivo, o sea, más reactivo. Y de acuerdo a la definición de Tulio, esta sería otra categoría. Por lo tanto, yo les puedo decir y les puedo garantizar, sin ningún coeficiente como el alfa de Cronbach, que este instrumento se clasifica empíricamente como lo establece la teoría. Por lo tanto, tengo evidencia de decir que la clasificación de todos se conglomera en factores que terminan siendo los mismos componentes teóricos. Ahora, obviamente, no nos vamos a ser tan caprichosos de decir que no, tiene que haber un instrumento donde me dé fielmente 4 categorías. Bueno, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, lo que nos interesa a nosotros, recuerden que no, toda nuestra vida sociológica no es calculable. Y si tú piensas que el calculable, pues, o sea, no tiene ningún sentido. Pero lo que sí podemos tener son agrupaciones lógicas que puedan tener un respaldo teórico. Entonces, la moraleja de esto es la siguiente. En la vida real, cuando tú vayas a estudiar el autoritarismo o cualquier otra cosa que tú quieras estudiar, tú probablemente vas a tener que leer sobre dimensiones teóricas. Y probablemente vas a tener que armar indicadores y esos indicadores vas a tener que armar ítems. Para tú probar si esos ítems
gozan de validez, al menos algunos, no todo tiene que salir perfecto, obviamente, al menos algunos, se te tienen que agrupar según las dimensiones conceptuales, a través del análisis de componentes principales, como esto que está acá. Posiblemente tú te estarás preguntando, ¿y de casualidad tú has hecho algún ejercicio con esto en la cual no se te clasifiquen? Pero por supuesto, por varias razones. Primero, porque yo estudio algunos de mi línea de investigación, son líneas que no son tan definidas, entre comillas, como temas tan estudiados como el autoritarismo, como la democracia, como de esas típicas cosas que nosotros estudiamos. Y por supuesto que hay ítems que no se me clasifican de acuerdo a la teoría. E incluso hay instrumentos que nunca se han trabajado, que son propuestas nuevas y se aglomeran. ¿Cómo se hace en ese entonces? Bueno, lo que pasa es que no todo en la vida está escrito, muchachos. No vayan a pensar ustedes que si ustedes están trabajando un instrumento nuevo, se les tiene que agrupar en alguna dimensión teórico, como que si el mundo ya estuviese escrito y tú te tienes que ver si te da o no. No, pueden haber algunas reclasificaciones en las cuales te permita decir a ti, mira, por lo menos, se respeta la libertad de los miembros de movimientos gremiales. No se clasificó ni uno ni el otro. Pero esto no se pudiese clasificar aquí arriba. Bueno, pero es que no tenemos evidencia de que se clasifica arriba, pues. No tenemos evidencia para decir que eso es así. De repente, en teoría, si tú tienes la potestad de clasificarlo, tú lo clasificarías acá, pero la evidencia no te lo clasificó. En caso tal, si tú quieres arriesgarte a poner en la mesa número 2, bueno, ya eso es cuestión tuyo, pero eso lo que vas a decir es que se respeta la libertad de los miembros del movimiento gremial es un autoritarismo represivo y no parece, o sea, y respetar libertades, obviamente la agresividad es irrespetar libertades, pero al menos conceptualmente y como lo estamos planteando, no pareciese que fuese tan represivo. Entonces no te recomendaría que lo colocaras en esa mesa. ¿Qué es un análisis factorial exploratorio? En realidad, el ACP es una herramienta que permite reducir dimensiones, eso es todo. Es una herramienta que permite reducir dimensiones. Nosotros la utilizamos para validar instrumentos en este momento, pero cuando se tengan los resultados, por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar, pero desde un punto de vista confirmatorio. Es decir, estructurar modelos teóricos, eso es otro tema que no lo vamos a ver obviamente en el semestre, pero lo que no quiero es que en algún momento, cuando ustedes hablen de reducción de factores, piensen que es un instrumento que es un análisis para los instrumentos, sino que es un análisis para reducir dimensiones. Pero, por lógica, si me reduce dimensiones, pues me debería de dar algunas agrupaciones de acuerdo con los marcos teóricos. Y para eso es que nosotros la utilizamos. Validez de constructo, que es, en pocas palabras, un procedimiento para garantizar si el instrumento es una solución inicial, es decir, donde todos somos individuales, logra agrupar variables originales en dimensiones o factores de la misma manera que lo hace la teoría. Si te los agrupo perfecto, maravilloso, tienes una interesante evidencia de que tu instrumento es válido. Si no te los agrupa, vamos a razonar por qué es. Razonemos por qué es. Los dejamos por fuera. ¿Piensas tú que hay una nueva categoría que está surgiendo allí? Porque puede ser, por ejemplo, que se encarcelan los miembros políticos de oposición, vamos a imaginar, que correlaciona muy bien con los movimientos gremiales opositores. Entonces ya no lo llamamos represivo, sino lo llamamos autoritarismo opositor o ante la oposición. ¿Se fijan? O sea, si esos dos generan un grupo, pues nada, los reagrupo yo con un nuevo nombre. Lo que yo quiero dejar claro acá es que, repito, el mundo de la investigación y el mundo sociológico no está en un marco teórico. Nos ayuda a orientarnos, pero todo elemento que surja de estas técnicas nos permite a nosotros también aportar desde nuestras realidades.
Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre dos cosas? Primero, si hay alguna duda de para qué sirve el componente principal para el tema de validez. Segunda pregunta, si hay algunos de estos cuadros que no entendiste, ¿cómo se interpretó? O si tienes dudas con la ruta, pero eso no importa porque ves el video y ves la ruta, pero no importa, igualito lo puedo aclarar aquí mismo. Y en tercer lugar, si se entendió que el cometido de este ejercicio no es producir las tablitas y leerlas, sino es tratar de encontrar denominadores comunes y poder identificar relaciones entre ellos, teniendo o no teniendo un marco teórico. Son tres elementos básicos que tú tienes que saber. Primero, si conoces los fundamentos teóricos y lógicos de lo que acabamos de hacer. Segundo, si sabes interpretar lo que arrojan los programas, más allá de que te enseñe la ruta, porque la ruta va a quedar grabada. Y tercero, si estás totalmente claro que el cometido de este ejercicio es agrupar y renombrar, se parezca o no se parezca a la teoría. ¿Hay alguna duda entre estos tres elementos? Profe, yo diría que mi única como duda es el tema de la interpretación. Ok. O bueno, o sea, la interpretación entiendo que lo que nos da es la validez del instrumento, pero no sé si con esa agrupación se podría hacer como alguna mayor interpretación porque no se ha aplicado al instrumento, o eso sería como que en el confirmatorio en tal caso. Excelente pregunta. Vámonos acá. La pregunta que hace ella es lógica, ¿no? La pregunta que hace ella es, pero un momento, o sea, tú me estás diciendo que coloque nombres y grupos como si fuesen resultados, pero que estoy en una etapa que todavía no he salido al campo. Bueno, lo que ella está preguntando es maravilloso porque resulta ser que en realidad, los instrumentos en la fase exploratoria es solamente para ver si hay similitudes entre las agrupaciones que nos dio el instrumento y la teoría. Para yo decir, no estoy teóricamente fuerte para salir al campo. Y posteriormente, obviamente, si esto se valida y todo eso, puedo ya establecer como un modelo teórico. Pero el punto clave acá son las agrupaciones y su relación con un marco teórico. Pero puede pasar, y repito, me pasa, no voy a decir que a diario, pero me pasa en muchos proyectos que tengo, que eso no da pie con bola, a nada, a ninguna dimensión teórica, por dos cosas, bien sea porque es un tema poco estudiado, o porque resulta ser que una de las dimensiones está en subdimensiones. Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Hace poco estudié la rentabilidad de las empresas, pero resulta que la rentabilidad de las empresas tienen tres focos: el económico, el sociológico y el de capital social. Resulta ser que el de capital social tiene miles de dimensiones. A mí no se me clasificó en ninguno. ¿Por qué? Porque yo involucré variables económicas, macroeconómicas y sociológicas. ¿Cómo se me va a cuadrar un modelo teórico con mi instrumento cuando mi instrumento es integrativo? No se me pareció a nada. Entonces, ¿qué dije yo? No es normal. Lo importante es que cuando haga las preguntas económicas se me reúnan en las económicas, cuando haga las preguntas sociológicas se me reúnan en las sociológicas, y ya el tiradero de cosas psicológicas que se colocaron, que se reúnan al menos entre ellas. ¿Pero bajo qué teoría? No es teoría, es lógica, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo preguntas económicas, preguntas sociológicas y preguntas psicológicas, sin yo tener un marco teórico, no, yo al menos esperaría que esas tres se me reunieran. Por eso te digo, no hay un parámetro fiel que te diga, ajá, ese instrumento, eso no es válido porque no cumple. No. Tú lo que tienes que ver es cómo se te reúnen. Si hay teoría que lo sustenten, como esta, maravilloso. Si se te da una agrupación y hay teorías que lo sustenten, pero ninguno dio pie con bola, bueno, hay muchos elementos, hay marcos contextuales,
hay sincronías entre los pesos de las variables, es decir, hay muchos otros factores. Pero repito, para mi interés en esta materia, yo solamente te pido dos cosas. Reúne y renombra, porque yo no te voy a poner una discusión teórica en el parcial. Ahora, yo quiero pasar a explicar el parcial. Lo único que quisiera es, si hay alguna pregunta, como la de la compañera, o alguna duda al respecto, para yo explicarles cómo va a ser el parcial, para que no se asusten, porque yo no les voy a dar a ustedes un libro para que hagan un marco teórico. Sería ponernos ustedes a perder tiempo, y a mí también. Primero que nada, ¿se entendió la explicación a la compañera que hizo la pregunta? Sí, profe, yo entendí perfecto, gracias. Excelente. Hay otra pregunta, y repito, sé que esto es un tema que hay que repasarlo. Naturalmente nadie dice, oh, sí, te lo copié todo perfecto, es más, ponme un ejercicio y te lo resuelvo. Obviamente no lo creo. Esto, para poder resolver el parcial, se va a tener que estudiar, como todo en la vida. Pero creo que están las herramientas pertinentes para eso. Ahora, ¿hay algo que solventar en este momento o procedo a explicar el parcial? Que no va a ser hoy, obviamente. Ok, vamos a proceder a explicar el parcial. El parcial va a ser sencillo. Yo sencillamente les voy a colocar a ustedes algo así, por el estilo, o sea, algo así, y les voy a decir, calcule la confiabilidad, o perdón, haga que sea confiable y presente la validez del instrumento. Aunque yo voy a explicar todo esto más adelante, yo les quiero presentar a ustedes cómo va a ser el parcial, no para que se asusten de que ya vamos a empezar, no. Es para que ustedes, si tienen alguna pregunta de la materia, o sea, de lo que hemos visto hasta ahora, la puedan hacer ahora. Y a mí lo que me interesa son dos cosas. Primero, que tú sepas, obviamente, sacar el coeficiente de alfa. Eso es lo principal. Segundo, que tú sepas identificar las tendencias de un instrumento. Es decir, cuándo hay una variable de control y cuándo no hay una variable de control. Y que la sepas transformar. No me acuerdo de eso, no importa. Ve el video y eso, o mete en Google, transformar datos en SPSS y te lo van a explicar miles de expertos 1000 veces mejores que yo. Por eso que yo no me preocupo ni por las rutas ni por nada de eso. Identifica el sentido de los ítems. Si todo está uniforme, no hay nada por qué preocuparte. Vaya a sacar su alfa de Cronbach. Si hay algo desuniforme, transfórmalo para que lo coloques uniforme. Punto número 2, que sepas sacar el alfa de Cronbach. Punto número 3, que sepas interpretar las matrices de correlación y la eliminación de los ítems para que tomes una decisión. ¿Una decisión de qué? Una decisión de confiabilidad y una decisión de validez. Es decir, si se te llega a presentar el momento en que vas a sacrificar validez por confiabilidad o confiabilidad por validez, esa va a ser una decisión tuya. Con esa misma base de datos, ya estás listo. Ya tú me vas a tener que dar un reporte de cómo hiciste paso por paso para presentar un informe de la confiabilidad del instrumento. Pasas una rayita y ahora te toca la validez. ¿Qué vas a hacer en la validez? Ya obviamente no vas a revisar los ítems, porque se supone que los ítems todos están en concordancia. Lo que te vas a ir directamente es al análisis de componente principal, porque es lo único lo único que yo te enseñaba a hacer. Y vas a presentar 3 elementos básicos. Primero, la matriz de correlación de los ítems, que ya lo tienes en el primer paso. Es el mismo. El segundo punto es la tabla de la inercia, que me digas cuánto explican los factores que se te propuso el modelo y que me interprete cada uno de los factores, de los variables que reúnen los factores o los tantos factores que haya. Y después de eso, que me hagas una lectura de los conglomerados, es decir, de los grupos, de los factores. Ajá, ¿y bajo qué teoría, qué libro me tengo que leer o qué bibliografía nos vas a dar? Ninguna. No te voy a dar ninguna bibliografía. Es más, capaz es un tema que ni yo mismo domino. Lo único que quiero es que me agrupes y que tengas la noción de cómo llamar a ese grupo. No, este grupo lo voy a llamar los
los tirapiedras. Bueno, tú sabrás por qué lo llamarás los tirapiedras, porque deben de tener un denominador que te provocó llamarlo así. Pero lo único que yo quiero en ese parcial es que tú agrupes y veas los denominadores comunes para colocarles un sobrenombre. Repito, como cuando tú ves un poco de muchachas ahí, dices, ay, mira quién está reunida ahí, fulanita, menganito y sultanito. No, papá, eso están destruidos, creo que son los tres más chismosos de aquí. ¿Cómo le llamamos a ese grupo? Los chismosos. ¿Por qué? Porque tienen denominadores comunes, se asocian a un factor y ese factor o esa característica los hace tan evidentes que ese grupo lo va a llamar los chismosos. Así como a este primer grupo lo llamamos los tendencias antidemocráticas y al segundo grupo lo llamamos los represivos. Al tercero, ¿cómo lo llamamos? Bueno, los trabajadores oprimidos, como tú, no sé, se me ocurre un nombre. Por un ejemplo, ¿se fijan? Y ya, sin teoría, sin marco teórico, porque es un ejercicio práctico, pero en la vida real sabemos que el principal cometido va a ser marco teórico, grupos, marco teórico, factor, marco teórico, componente. O sea, estoy denominando componente, factor y grupo al mismo tipo. Lo que estoy haciendo es que a veces en análisis de datos, libros o gente en internet le llama a esto de distintas maneras y a veces confunde. Y, coño, pero no era un componente y ahora qué coño es un factor. No, no, es lo mismo. Lo mismo. Porque que la literatura a veces cambia. ¿Dudas? Profe, sí, quería preguntar, ¿cuánto tiempo va a durar el parcial? Si va a ser la misma hora en la que estamos viendo la clase. El parcial va a durar mediodía, o sea, 12 horas. La semana que viene, voy a presentar el parcial y me lo van a entregar al día siguiente antes del mediodía. Si tú no tienes computadora y tienes que ir a un cyber a la mañana que te dé chance, obviamente, cada quien tome sus previsiones, pero el miércoles que viene nos encontramos a las 8, nos tomamos unos 10 minutos para explicar el parcial, les envío la base de datos por WhatsApp, el parcial también por WhatsApp, obviamente, y tienen desde ese momento hasta el mediodía del jueves para tener en mi correo el parcial. Y la advertencia más grande. Sí, ciertamente todos van a tener las mismas tablas. Oye, qué maravilloso, porque así me las puedo copiar. Cópiatelas si te las da, si gusta, si de verdad, cópiatelas todas. Dile a tu compañera, mándame todo eso para yo no hacer nada. Si tú quieres, hazlo. Pero sacar tablas es lo más fácil del mundo, porque yo no evalúo sacar las tablas. El detalle es que el parcial de cada persona es imposible que se replique por dos cosas. Primero, por estructura y segundo, por análisis e interpretación. He sido testigo en muchos espacios, pero voy a hablar concretamente a la Escuela de Sociología, he sido testigo de parciales que he anulado por personas que se la copian y les cambian el sentido de la interpretación, pero es totalmente evidente. No sé, y me disculpan, no es un tema de falta de modestia, no sé si será por la experiencia o no sé, pero es imposible que dos personas tengan las mismas ideas y las expongan de manera simultánea en diferente orden. No hay posibilidad. Cónchale, Wilmer, pero es que si vamos a tener todas las mismas tablas, ¿no es lógico que todos hagamos los mismos reportes? Sí y no. O sea, todos deberían estar diciendo lo mismo. Pero es que este es un tema de interpretación y aparte de estructura. Porque aquí yo no estoy diciendo, toca botoncito 1, pega cuadrito 2, escribe la oración de 3 párrafos debajo del cuadrito 2. No, no, yo te estoy presentando cómo tú vas a resolver, pero las estructuras las colocas tú. Tú sabes cuáles son las cosas importantes de lo que yo te acabo de decir. Pero el problema de esto es que ustedes van a tener 3 parciales. Mi recomendación es traten de no caerse por dos cosas. O porque se estén copiando o
porque no estén preparados para hacer el parcial. Por eso es que estoy haciendo 3 parciales y lo estoy dejando de mediodía. De mediodía, es más, tú puedes recibir el examen y acostarte a dormir, irte a beber si tú quieres. Te paras temprano a las 10 de la mañana y lo haces en 1 hora. ¿Cómo tú que yo no te estoy condicionándote en nada? Pero por favor, que el parcial sea algo estrictamente individual para que no corran riesgo de temas de plagio. Y lo segundo, bueno, obviamente, prepárense para el parcial, lean. Bueno, yo pienso que con las diapositivas las explicaciones sirven, pero obviamente hay materiales al respecto, obviamente que quizás sí los voy a presentar, pero la mayoría son paper o libros que les van a explicar toda la sustancia matemática, voy a ser groseramente extenso, dudo que se lo vayan a leer, porque la mayoría de estas cosas son en el libro, igual los voy a mandar. Para mí, el mejor libro para conocer esto es un tema de biomedicina, que es la que lo explica de una manera sencillísima, es un libro viejísimo, y puedo mandar algunas otras cosas. Pero repito, digamos las cápsulas que yo les he enviado, les permite a ustedes sintetizar esto, que ojo, aprender esto es algo extenso, ¿no? La literatura de esto es extenso. De hecho, la teoría de los ítems es de los años 60 y hay libros para poder entender estas cosas. Las capsulitas que uno les da con sus defectos, virtudes, ahí están. ¿De acuerdo? Ese es lo que les quería comentar. Esas son las reglas para la semana que viene. Esa es la única petición que yo les hago. Sé que está en la capacidad de resolverlo y probablemente ahora el corazón les diga, ay, qué concha, ¿qué es esto? Obviamente, estás saliendo de una clase, pero ya con calma cuando tú repases esto, las notas, las diapositivas y otra cosa. ¿Cómo practico? Emula todo lo que hemos estado haciendo. Emula. O sea, si ve la primera clase, hazlo en Excel. Después hazlo en SPSS, revisa que te dé los mismos resultados que están en los videos. Haz esto mismo, que te dé los mismos resultados. Si te dan los mismos resultados y puedes replicar esto, es lo mismo que yo te coloque el mismo ejercicio, pero con otros datos. Es exactamente lo mismo, porque al fin de cuentas lo importante es que lo interpretes y obviamente que sepas llegar allí. ¿De acuerdo? Entonces nada, chicos, nos vemos la semana entrante. Tengo una queja. Yo quería cerveza. Bueno. Me sacaron de la mesa. Bueno. Bueno, pero tú puedes ser entonces el tercer factor. Que está como que en 2 mesas. Lo que pasa es que no puedes correlacionar. Esa es otra cosa interesante. Un ítem no puede correlacionar bien con 2 factores. Eso es claro. Pero está bien. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Cuídense mucho. Pero, profe, gracias. Sí,